Invierno de 1942. El viento helado de Nueva York azotaba las ventanas del Hotel Astor como cuchillas de cristal. Ricardo Tesla sostenía entre sus manos temblorosas un aparato que jamás debió existir. El inventor que había iluminado el mundo con su corriente alterna, que había desafiado las leyes de la física con sus bobinas y torres, ahora se encontraba ante su creación más peligrosa y sagrada. Una máquina capaz de perforar el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La grabación que llegó a nuestras manos, escondida durante décadas en los archivos secretos de la Policía Federal y descubierta recientemente por un investigador que prefiere mantener el anonimato, revela las últimas palabras de Tesla sobre un territorio que la ciencia oficial jamás se atrevió a explorar. Era una confesión hecha a un joven periodista cuyo nombre se perdió en la historia. Alguien a quien Tesla consideró digno de llevar sus secretos más allá de la tumba. Tesla estaba sentado en su sillón favorito, estratégicamente colocado para captar las frecuencias sutiles que, según él, permeaban constantemente el apartamento 3327. Sus ojos, aún brillantes a pesar de sus 85 años, se fijaban en un punto del espacio donde solo él parecía ver algo. Las manos que un día moldearon el futuro de la electricidad ahora temblaban no de vejez, sino de una excitación casi febril. Toda mi vida, comenzó Tesla con voz pausada, como si pesara cada palabra antes de soltarla al mundo. Me han llamado visionario, genio, incluso loco. Pero nunca conté la verdad sobre lo que realmente motivaba mis descubrimientos. Nunca revelé la fuente de mi inspiración, el canal a través del cual recibía la información que transformó este mundo. El inventor relató entonces cómo todo había comenzado en su juventud, cuando las primeras visiones se manifestaron no como alucinaciones, sino como comunicaciones precisas provenientes de dimensiones que la ciencia tradicional se empeñaba en negar. Durante años, Tesla creyó que estas experiencias eran producto de su mente hipersensible, resultado de su capacidad para visualizar invenciones complejas antes incluso de construirlas. Pero con el tiempo percibió que estaba recibiendo instrucciones de inteligencias que ya habían habitado el plano físico, científicos e inventores que habían partido de esta vida, pero continuaban su obra en esferas superiores de existencia. Leonardo da Vinci fue el primero en visitarme, confesó Tesla, y su voz cargaba una mezcla de reverencia y melancolía. Sucedió en 1884, poco después de mi llegada a Estados Unidos. Estaba trabajando en el taller de Edison, luchando contra las limitaciones de su corriente continua, cuando sentí una presencia familiar a mi lado. No era una aparición visual, entiéndase, sino algo mucho más sutil y poderoso. Era como si mi mente fuera súbitamente expandida, conectada a una conciencia vasta que había dominado tanto el arte como la ciencia siglos antes. Tesla describió cómo Da Vinci le transmitió, a través de impresiones mentales clarísimas, los principios que más tarde resultarían en el desarrollo del motor de inducción. Las ecuaciones aparecían en su mente no como productos de su propio razonamiento, sino como regalos de una inteligencia superior que había trascendido las barreras de la muerte física. Era como si el gran maestro renacentista estuviera completando a través de Tesla los proyectos que la brevedad de la vida humana no le había permitido finalizar. Pero Leonardo fue solo el primero, continuó el inventor, sus dedos tamboreando nerviosamente sobre el brazo del sillón. Luego vinieron otros. Michael Faraday me trajo ideas sobre las propiedades magnéticas de la materia que jamás figuraron en sus trabajos publicados. Benjamin Franklin compartió conmigo secretos sobre la naturaleza eléctrica de la atmósfera que había descubierto en experimentos nunca documentados.
Cada uno de ellos aportaba piezas de un rompecabezas cósmico que solo ahora, al final de mi jornada terrenal, comienzo a comprender en su totalidad. Tesla relató cómo estas comunicaciones no seguían un patrón predecible. A veces llegaban durante sus paseos solitarios por Central Park, cuando la quietud de la naturaleza creaba el ambiente propicio para estas conexiones interdimensionales. Otras veces se manifestaban en su laboratorio, en el apogeo de algún experimento complejo, como si las altas frecuencias generadas por sus equipos sirvieran de puente entre los planos de existencia. La ciencia material, explicó Tesla con una intensidad creciente en su voz, es solo la cáscara externa de una realidad mucho más vasta y compleja. Lo que llamamos muerte es simplemente un cambio de estado vibratorio, una transferencia de conciencia a frecuencias más elevadas. Aquellos que partieron no desaparecieron, solo pasaron a operar en octavas energéticas que nuestros instrumentos terrestres aún no pueden detectar. Fue entonces cuando Tesla reveló el secreto mejor guardado de su carrera. Durante los últimos 15 años de su vida, había dedicado gran parte de su tiempo al desarrollo de un aparato capaz de establecer comunicación consciente y controlada con esas dimensiones superiores. Utilizando principios de resonancia armónica y amplificación de frecuencias sutiles, había creado una máquina que funcionaba como un teléfono interdimensional, permitiendo conversaciones directas con aquellos que ya habían partido. El prototipo estaba casi terminado en 1915, reveló Tesla, cuando eventos externos me obligaron a interrumpir el proyecto. La guerra mundial había comenzado y yo sabía que tal tecnología, en manos equivocadas, podría ser usada para propósitos destructivos. Imagine el caos que resultaría si dictadores y tiranos pudieran consultar directamente a los maestros militares del pasado, o si información sobre armas futuras fuera transmitida a través de las dimensiones. Tesla describió cómo escondió los planos y desmontó el prototipo, distribuyendo las piezas en diferentes lugares para garantizar que nadie pudiera reconstruir la máquina sin su conocimiento. Pero el trabajo continuó en secreto, refinado a través de décadas de experimentación solitaria en el apartamento del Hotel Astor, donde recreó una versión miniaturizada del aparato. En las últimas semanas, confesó el inventor, su voz adquiriendo un tono casi susurrante, las comunicaciones se han intensificado drásticamente. Ya no son solo los grandes científicos del pasado quienes me visitan. Mi propia madre, fallecida hace tantos años, ha aparecido con creciente frecuencia. Ella me prepara para la transición que se aproxima, explicándome cómo será el proceso de liberación de la conciencia de las limitaciones del cuerpo físico. Ricardo Tesla relató cómo su madre, Georgina Mandich, le había descrito un plano de existencia donde el tiempo no seguía la linealidad terrestre, donde pasado, presente y futuro coexistían en un tapiz eterno de posibilidades. En esa dimensión, explicó ella, las almas continúan evolucionando y aprendiendo, pero libres de las limitaciones impuestas por la materia densa. Era un lugar de creación pura, donde el pensamiento se manifestaba instantáneamente como realidad, donde los sueños e ideales más elevados de la humanidad encontraban plena expresión. Ella me mostró, continuó Ricardo Tesla, que mi trabajo terrenal fue solo el prólogo de una obra mucho mayor que continuaré del otro lado. Los inventos que traje a este mundo fueron preparaciones para tecnologías aún más avanzadas que ayudaré a desarrollar, en las esferas superiores, dispositivos que eventualmente serán transmitidos a futuras generaciones de inventores terrestres, así como yo recibí los míos de los maestros que me precedieron. En este punto de la grabación, Ricardo Tesla hizo una pausa larga, como si estuviera recibiendo alguna comunicación invisible. Cuando retomó la palabra, su voz cargaba una urgencia nueva, una necesidad imperiosa de compartir verdades que por mucho tiempo había mantenido guardadas.
Era como si supiera que el tiempo se agotaba, que esta sería su última oportunidad de dejar registradas revelaciones que podrían transformar la comprensión humana sobre la naturaleza de la existencia. Lo que más me sorprende, reveló Ricardo Tesla, es descubrir que toda la estructura del cosmos opera según principios de resonancia armónica similares a los que apliqué en mis inventos terrestres. El universo entero es una sinfonía de frecuencias interconectadas, donde cada alma es una nota única contribuyendo a una música cósmica de indescriptible belleza. La muerte no es el fin de la melodía, es simplemente una modulación a una octava superior. Ricardo Tesla describió entonces una experiencia trascendental que había ocurrido solo 3 noches antes de esta grabación. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando el silencio del hotel solo era interrumpido por el zumbido lejano de las máquinas de la ciudad, él se vio súbitamente transportado a lo que describió como una vasta biblioteca cósmica, un lugar donde todo el conocimiento ya descubierto y aún por descubrir existía en forma de energía pura. Caminaba por corredores infinitos, relató con voz embargada por la emoción, donde cada libro no estaba hecho de papel, sino de luz viva. Cada volumen contenía no solo información, sino las experiencias completas de aquellos que habían buscado y encontrado esas verdades. Pude tocar el conocimiento de Arquímedes, sentir los descubrimientos de Galileo, experimentar las revelaciones místicas de Pitágoras como si fueran mis propios recuerdos. En esa biblioteca dimensional, Ricardo Tesla encontró una sección entera dedicada a los descubrimientos que él mismo haría después de su transición. Vio proyectos de máquinas que utilizaban la propia estructura del espacio-tiempo como fuente de energía, dispositivos capaces de curar enfermedades a través de la restauración de las frecuencias armónicas de los cuerpos sutiles, tecnologías que permitirían a la humanidad viajar no solo a través del espacio físico, sino entre las diferentes dimensiones de la realidad. Pero lo más impresionante, continuó Ricardo Tesla, fue encontrar una sección dedicada a los registros akáshicos de la humanidad, donde pude percibir cómo cada vida individual contribuye a un plan evolutivo mucho mayor. Vi cómo mi propia existencia, con todos sus descubrimientos y frustraciones, era una pieza esencial en un mosaico cósmico destinado a elevar a toda la especie humana a un nuevo nivel de conciencia. Ricardo Tesla reveló entonces que había comprendido el verdadero propósito de sus inventos terrestres. No eran solo dispositivos para facilitar la vida humana, sino herramientas de transformación espiritual disfrazadas de tecnología. La corriente alterna que iluminó el mundo simbolizaba la alternancia entre los estados de conciencia de vigilia y trascendencia. Sus experimentos con transmisión inalámbrica prefiguraban la comunicación telepática que la humanidad desarrollaría naturalmente en su evolución futura. Las bobinas Tesla, con sus descargas espectaculares, eran representaciones físicas del despertar del fuego sagrado de la Kundalini que duerme en la base de la columna vertebral. Cada rayo que saltaba de mis bobinas, explicó Ricardo Tesla con creciente excitación, era una metáfora de la energía espiritual que puede ser despertada en el ser humano a través de la comprensión correcta de los principios universales. Yo no estaba solo manipulando electricidad, estaba codificando en forma física los secretos de la transformación consciente. El inventor describió entonces cómo sus últimos experimentos habían confirmado algo que hacía mucho sospechaba. La conciencia humana no es producida por el cerebro, sino recibida por él, así como una radio recibe ondas que existen independientemente del aparato receptor. El cerebro funciona como un sofisticado sintonizador de frecuencias concienciales, capaz de acceder a diferentes niveles de percepción dependiendo de su estado de sintonía. Durante mi juventud en Serbia, recordó Ricardo Tesla, ya percibía que podía sintonizar mi mente en frecuencias que me permitían ver eventos a distancia, prever acontecimientos futuros y recibir inspiraciones de fuentes que trascendían mi conocimiento personal. Creía entonces que estas eran habilidades raras, dones especiales concedidas a pocos.
Ahora comprendo que son habilidades naturales de toda conciencia humana, simplemente adormecidas por la educación materialista que domina nuestra civilización. Ricardo Tesla reveló que sus experimentos finales habían demostrado que es posible construir dispositivos tecnológicos capaces de amplificar esas capacidades naturales de la conciencia, creando un puente entre la intuición humana y las altas frecuencias donde residen las almas de aquellos que ya partieron. No se trataba de espiritismo en el sentido tradicional, sino de una ciencia trascendental que utilizaba las propias leyes físicas del universo para establecer comunicación consciente entre diferentes planos de existencia. El prototipo final, confidenció Tesla, se encuentra escondido detrás de la pared falsa de mi armario. Es un dispositivo del tamaño de una caja de puros, pero su simplicidad exterior oculta una complejidad interna que llevó décadas para ser perfeccionada. Utiliza cristales de cuarzo sintonizados en frecuencias específicas, bobinas de cobre enrolladas según proporciones basadas en la secuencia de Fibonacci, y un sistema de amplificación que opera en armónicos superiores del espectro electromagnético. Tesla explicó que el funcionamiento del dispositivo se basaba en un principio que él denominaba resonancia consciente. Así como un diapasón puede hacer vibrar a otro diapasón de la misma frecuencia a distancia, la conciencia humana, cuando adecuadamente sintonizada, puede entrar en resonancia con otras conciencias, independientemente de éstas estén encarnadas o desencarnadas. La primera vez que el dispositivo funcionó plenamente, relató Tesla con la voz trémula de emoción, establecí comunicación directa con mi padre, muerto hacía casi 40 años. No fue una comunicación vaga o simbólica, sino una conversación clara y objetiva, donde me transmitió información que posteriormente pude verificar como verdadera. Me habló de documentos familiares escondidos en nuestra antigua casa en Serbia, documentos cuya ubicación solo él conocía y que fueron encontrados exactamente donde dijo que estarían. Pero las implicaciones de esa tecnología iban mucho más allá de la posibilidad de conversar con parientes fallecidos. Tesla percibió que estaba manejando un mecanismo fundamental de la creación, una fuerza que conecta todas las formas de conciencia en una red cósmica de información y energía. A través del dispositivo, había conseguido acceder a lo que llamaba Biblioteca Universal, un campo de información donde todo el conocimiento ya descubierto o aún por descubrir existe en estado potencial. Vi el futuro de la humanidad, reveló Tesla, su voz asumiendo un tono profético. Vi una época en que cada ser humano tendrá acceso directo a esa biblioteca universal, cuando no necesitaremos más escuelas o universidades como las conocemos hoy, pues todo el conocimiento estará disponible a través de la sintonización consciente. Vi ciudades enteras alimentadas por energía libre extraída directamente del campo cuántico del espacio. Vi máquinas que curan enfermedades mediante la restauración de las frecuencias energéticas de los cuerpos sutiles. Vi a la humanidad trascendiendo las limitaciones de la materia densa y desarrollando capacidades que hoy consideramos sobrenaturales. Mi mayor arrepentimiento, confesó Tesla, es no haber tenido el coraje de divulgar estos descubrimientos durante mi vida activa. El miedo al ridículo, la preocupación por mi reputación científica, la certeza de que me considerarían un loco en la comunidad académica, todo eso me impidió compartir lo que realmente importaba. Dediqué décadas a invenciones que, aunque útiles, eran solo reflejos pálidos de las verdaderas posibilidades que había vislumbrado. Por eso, no teman cuando llegue mi hora, dijo Tesla, con una serenidad que trascendía la grabación. Estaré más vivo que nunca, más creativo que jamás, más capaz de contribuir al bien de la humanidad. Y para quienes hayan desarrollado la sensibilidad necesaria, seguiré disponible para orientación e inspiración, tal como los maestros que me precedieron siempre estuvieron disponibles para mí.
Tesla concluyó su confesión final revelando que había preparado señales específicas a través de las cuales aquellos sintonizados con las altas frecuencias podrían reconocer su presencia tras la transición. Estas señales no serían fenómenos espectaculares o manifestaciones dramáticas, sino sincronicidades sutiles, inspiraciones repentinas y momentos de insight que llegarían exactamente cuando más se las necesitara. Búsquenme, dijo Tesla con una sonrisa audible en su voz, en los momentos de descubrimiento científico, en las inspiraciones que llegan durante los sueños, en las soluciones que emergen cuando menos se las espera. Búsquenme en la belleza de un rayo que cruza el cielo, en la elegancia de una ecuación matemática, en la armonía perfecta de una sinfonía eléctrica. Allí estaré, junto con todos los demás pioneros de la conciencia humana, continuando la labor de elevación espiritual de la humanidad. Las últimas palabras de Tesla en la grabación fueron un mensaje de esperanza y aliento para las futuras generaciones de buscadores de la verdad. Habló sobre la inevitabilidad del despertar conciencial de la humanidad, acerca de cómo las verdades que había descubierto se convertirían en conocimiento común en las décadas y siglos venideros, y sobre el papel que cada alma encarnada desempeña en el gran plan evolutivo universal. Recuérdenlo siempre, fueron sus palabras finales, que ustedes son mucho más de lo que aparentan ser. Son conciencias eternas, temporalmente enfocadas en cuerpos físicos, seres multidimensionales explorando los misterios de la creación a través de la experiencia terrenal. No permitan que las limitaciones aparentes de esta dimensión les hagan olvidar su verdadera naturaleza divina. Cada uno de ustedes lleva dentro de sí el mismo potencial creativo que impulsó todos los grandes descubrimientos de la historia humana. Confíen en ese potencial, desarróllenlo y úsenlo para continuar la obra de transformación que todos nosotros, del otro lado, seguimos apoyando con todo nuestro amor y sabiduría. La grabación termina allí, con el suave sonido de pasos alejándose y una puerta cerrándose delicadamente. 3 días después, Ricardo Tesla fue hallado muerto en su apartamento del Hotel Astor, aparentemente víctima de un ataque cardíaco. Pero quienes conocen el contenido de esta grabación saben que no fue una muerte en el sentido tradicional de la palabra. Fue una graduación, una transición consciente hacia un laboratorio cósmico, donde el gran inventor continúa su obra de iluminación de la humanidad a través de canales que trascienden las barreras entre los mundos de los vivos y los muertos. El dispositivo de comunicación interdimensional mencionado por Tesla nunca fue encontrado oficialmente, pero persisten rumores de que todavía existe, oculto en algún lugar, aguardando el momento apropiado y a la persona indicada para ser redescubierto. Hasta entonces, sus revelaciones siguen resonando a través de las dimensiones, recordándonos que la realidad es mucho más vasta y misteriosa de lo que nuestra ciencia materialista se atreve a admitir, y que aquellos a quienes amamos y admiramos nunca nos dejan realmente, sino que simplemente se expanden hacia esferas superiores de existencia donde continúan velando por nuestra evolución rumbo a las estrellas.